nuestros tesoros. Con este primer paso ponemos a consideración de la juventud y del futuro todo lo atesorado por nuestros ancestros y que se encontraba en el edificio de la AMIA en el momento del atentado. Nosotros que veníamos trabajando en las plataformas de contenidos, en la protección de archivos, encontré que teníamos un objetivo mayor, que era honrar la memoria. Y realmente sentí que teníamos mucho por hacer y que podíamos empezar a hacerlo. Así que pusimos y ponemos a nuestra disposición toda nuestra plataforma, toda nuestra pasión, todo nuestro conocimiento para que esto se logre. Las tecnologías tienen que estar al servicio de la seguridad en cuanto, en este caso, archivos tan importantes que sufrieron el deterioro en gran parte por lo que fue el atentado y que hoy, bueno, gracias a todo este trabajo se está recuperando. En algunos casos había volquetes en los cuales, bueno, entre los escombros aparecía este material histórico tan importante. Es una gran referencia y fuente de consulta. En esa biblioteca teníamos 60.000 libros, unas 3.000 cajas de archivo, una colección de cuadros única del pintor judío polaco Mauricy Minkowski, una hemeroteca que documenta las publicaciones periódicas del pueblo judío en Buenos Aires y en la Argentina desde 1898 al día de la fecha. Con la ayuda de todos los argentinos hemos rescatado un 80% de esos materiales. Los investigadores, el público en general del país y del mundo entero van a poder acceder a nuestra página web con todos los materiales rescatados, restaurados y ahora digitalizados. Con lo cual la digitalización ayuda a llegar a mayor cantidad de gente y en forma mucho más accesible, porque vos podés hacerlo desde tu casa, desde cualquier lugar, en cualquier momento que te sea cómodo y que lo necesites y que puedas utilizarlo, con lo cual la expansión de esa cultura es mucho mayor. Es algo muy importante para todo, no solamente para la comunidad judía, sino para todos. Va a estar absolutamente todo y tenemos previsto, una vez que estemos mucho más organizados, algún sistema de traducción para aquel que no lee ni yiddish ni hebreo. Todo es historia, es presente, pero también es futuro.